Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy estaremos resolviendo un ejercicio de ecuación de Bernoulli del tema homónimo de la unidad 2 de la asignatura de Mecánica de Fluidos presencial. Lo primero que quiero que entendamos es el sistema que tenemos allí en pantalla. El sistema es un tanque elevado que posee aceite internamente con un peso específico de 0,85 y que tiene una boquilla con salida a la atmósfera por la que obviamente fluye fluido. Entonces, ¿qué se requiere en este ejercicio? Primero, ¿cuál es la rapidez del flujo de volumen desde la boquilla? O sea, la velocidad promedio con la que sale el líquido por la boquilla. Y segundo, ¿cuáles son las presiones en A y en B? ¿Listo? Entonces, vamos aquí a hacer menos zoom. Comenzamos con el punto A. Vamos a hacerlo acá. Punto A. Lo primero es tener en cuenta que para poder calcular las velocidades de flujo chorro libre que sale a través de una boquilla, debo utilizar la ecuación de Torricelli. Esta ecuación, pues la fórmula de esa ecuación es la velocidad va a ser igual a la raíz de 2 multiplicado por la gravedad multiplicado por h. Pero ¿qué es h? Ojo, h es la altura que hay desde la boquilla hasta la superficie libre de fluido. Esto es h. Y para el caso de nuestro ejercicio, h es igual a 3 metros. ¿Listo? Entonces, venimos y reemplazamos y sería la velocidad. Vamos a ponerle a este punto, vamos a llamarlo el punto N y a este de acá M, ya veremos por qué. Entonces la velocidad en N, que es el flujo libre, la boquilla, va a ser igual a la raíz de 2 por la gravedad en sistema internacional, 9,81 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura que hay desde la superficie libre hasta la boquilla, que sería en este caso 3 metros. Ojo, no es la altura total, que en este ejercicio corresponde a 4 metros. Es la altura que hay desde la superficie libre hasta la boquilla. 3 metros. Listo. Y eso da, ya estamos calculando acá, eso da raíz de 2 por 9,81 por 3, da 7,67 metros sobre segundo. Con eso quedaría listo el punto A. Ahora vamos a realizar el punto B. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, yo necesito un punto de referencia en el sistema con el cual establecer o plantear mi ecuación de Bernoulli y que sea de fácil cálculo. En este caso, ¿cuánto vale la presión en M? Al ser un punto en la superficie de fluido de un tanque que está abierto a la atmósfera, su presión sería la presión atmosférica, es decir que manométricamente su presión es 0. ¿Cuánto vale la velocidad en ese punto? Recuerden que en clase habíamos dicho que la velocidad de la superficie de un tanque considerable es mucho menor que la velocidad en las tuberías. Y por eso, desde la ecuación de Bernoulli se nos permite aproximarla a 0. En N
Por ejemplo, en N, ahora vamos para el punto N. En N, la presión sería la atmosférica, miren que está fuera del sistema de tuberías, o sea que es 0. Y pues la velocidad en N sí es 7,67 metros sobre segundo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser plantear la ecuación de Bernoulli entre mi punto B y M o mi punto B y N. No puedo hacerlo entre B y A porque entonces en la ecuación de Bernoulli me quedarían dos incógnitas, la presión en A y la presión en B. Adicionalmente, aún no tengo las velocidades en la tubería. No tengo ni la velocidad en A ni la velocidad en B. ¿Listo? Hay que tener presente que vamos a escribir Bernoulli entre B y M para poder explicarles algo. ¿Listo? Vamos a escribir la ecuación de Bernoulli entre B y M. Entonces, la presión B sobre gamma más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G más ZB es igual a la presión en M sobre gamma más la velocidad M al cuadrado sobre 2G más ZM. Primero, este señor y este se van, ¿cierto? ¿Qué es ZM y ZB? Vámonos acá al diagrama. ZM es la altura que hay desde el punto M hasta nuestro nivel de referencia, que sería el punto más bajo del sistema, que en este caso es esto de acá. Es decir, ZM es esto que ustedes ven acá. Y en este caso ZM viene siendo 3 más 1, o sea que ZM vale 4 metros. ¿Listo? Vamos con nuestros dos puntos de interés, porque yo necesito la altura y la velocidad si quiero presión. La presión y la altura si quiero velocidad. Recuerden los tres términos de la ecuación de Bernoulli. El punto A está ubicado en el nivel más bajo de referencia de nuestro sistema. O sea que la altura en A sería 0. Y el punto B está ubicado un poco más arriba de A y su altura se mediría por esta distancia. Es decir que ZB es 1 metro. Entonces ya tenemos este término, tenemos este término, este es la incógnita que vamos a hallar, pero nos falta la velocidad en B. ¿Cómo vamos a hallar la velocidad en B o en A? Primero, la velocidad en B es la misma velocidad en A porque son dos puntos que están dentro de la misma tubería y al estar dentro de la misma tubería tienen la misma sección transversal. Recuerden que acá en Bernoulli no tenemos en cuenta las pérdidas en sistemas de tuberías. Entonces la energía, los tres tipos de energía, se conservan independientemente del tramo, ¿vale? Para yo poder hacer esto necesito plantear la ecuación de conservación de masa entre un punto conocido y mi punto de interés. En este caso es fácil hacerlo entre el punto N, que está en toda la boquilla de 35 milímetros de diámetro, y mi punto E. Entonces, vamos con conservación de masa. Planteamos la ecuación, en este caso sería la velocidad en B por el área en B, es decir, el caudal en B va a ser igual a la velocidad en N por el área en N, es decir, el caudal que sale, ¿cierto? Todo el caudal que pasa por B tiene que ser el que sale por C, una entrada, una salida. Despejamos para la velocidad en B y me queda esto que ustedes ven acá. Reemplazo, entonces la velocidad en N sería 7,67 metros sobre segundo por el área en N, que sería pi. Pasamos esos 35 milímetros de diámetro, los pasamos a metro, de dividirlos entre 1000 al cuadrado sobre 4. Y vamos a dividir todo eso por el área de B, que sería pi
pi, diámetro interno de la tubería. Vamos a hacer un paréntesis acá. Por favor, miren acá. Vamos a exagerar un poco esto acá. Esto que está acá me dice que la tubería tiene 120 milímetros de diámetro externo. Es decir, que esto de aquí es 120 milímetros. Y tiene 3.5 milímetros de espesor de pared. O sea, esto de acá tiene 3,5 milímetros. A mí el que me interesa es este, el diámetro interno, que es con el que se hacen los cálculos de sistemas de tuberías. Entonces, mi diámetro interno sería el externo, y a ese externo le voy a quitar 2 veces el espesor de pared. ¿Por qué 2 veces? Porque se lo tengo que quitar de este lado y de este lado de acá. Eso daría que mi diámetro interno es de 113 milímetros. 120 menos 7 es 113 milímetros. Volvemos acá y sería 113 entre 1000 metro al cuadrado sobre 4. Y eso daría, por favor, empleen calculadora, 0,7358 metros sobre segundo. 7358 metros sobre segundo. Recuerden que la velocidad en B es igual a la velocidad en A, al ser dos puntos que están dentro de la misma tubería, misma área transversal, entonces pues la velocidad en A también sería 0,7358. Ahora, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos todo esto, ahora sí podemos escribir la ecuación de Bernoulli y calcular la presión en cualquiera de los dos puntos. Para eso vamos a escribir esta ecuación entre mi punto deseado, vamos primero con B, y un punto de referencia con lo cual yo pueda cancelar cosas o tenga esos datos. Entonces, la escribimos acá abajo. La presión en B sobre gamma más la velocidad en B al cuadrado sobre 2G más la altura de B va a ser igual a la presión en M sobre gamma más la velocidad M al cuadrado sobre 2G más ZM. Recuerden que la presión en M es 0 y la velocidad en M es 0. Entonces estos dos señores se van. ZM es 4, ZB es 1 y la velocidad en B sería esta que está acá. Entonces procedo a despejar la presión en B. Vamos enseguida a reemplazar los valores, sería 4 menos 1 metro menos 0,7358 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el peso específico del fluido. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El peso específico del fluido no es 9810 porque no es agua, es aceite. Y yo les estoy dando la gravedad específica. Entonces, la gravedad específica es
el peso específico en este caso del aceite sobre el peso específico del agua, que es mi referencia. En este caso, despejo para el peso específico del aceite y tendría que la gravedad específica por el peso específico del agua es lo que me da. Entonces sería 0,85 por 9810 newton sobre metro cúbico. Y esto da 8338.5. 8338,5 newton sobre metro cúbico. Ese sería el peso específico del aceite. Volvemos a nuestra ecuación de Bernoulli. Por 8338.5, 8338,5 newton sobre metro cúbico, y eso va a dar que la presión en B va a ser igual a, calculadora, 24.785.40 pascales. 24.785.40 pascales. Y con eso tenemos medio punto hasta ahora. ¿Listo? Vamos a echarnos un poco hacia acá, hacia la derecha. Y vamos a hacerlo en esta parte que está acá. Ahora vamos a calcular la presión en A. Vamos a calcularlo acá. Listo. Entonces, lo mismo, planteamos la ecuación de Bernoulli entre A y M. Sería en este caso la presión en A sobre gamma más la velocidad en A al cuadrado sobre 2G más la altura de A va a ser igual a estos mismos tres términos de energía, pero en el punto M. La presión en M sobre gamma más la velocidad m al cuadrado sobre 2g más zm. Recapitulando y dándonos cuenta que la presión en M y la velocidad en M son 0 y la altura en A es 0, venimos y eliminamos esos términos de la ecuación y despejamos para la presión en A. Zm menos la velocidad en A al cuadrado sobre 2g por el peso específico. Reemplazamos. Zm sería 4 menos 0,7358 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, sobre 2 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por 8338,5 newton sobre metro cúbico. Y eso daría 33.123,90 pascales. 33.123,90 pascales. Con esto, o sea, con esto y esto, queda listo el punto B. Como lo pueden observar, no es difícil, es un tema bastante sencillo. Vamos a estarlo trabajando estas semanas y de paso les agradezco su atención, su esfuerzo. Si tienen alguna duda, por favor déjenmelo en la caja de comentarios y
Gracias por ver este canal. Saludos.